El turno nocturno en la gasolinera. Nunca pensé que terminaría trabajando en una gasolinera perdida en medio de la nada. Me llamo Adrián y acepté el turno nocturno porque necesitaba el dinero desesperadamente. Después de que mi padre falleciera el año pasado, tuve que hacerme cargo de los gastos médicos de mi madre y las deudas de la familia. A mis 28 años, con estudios a medio terminar y ningún empleo estable, esta gasolinera fue la única que me dio una oportunidad. Era eso o quedarme sin hogar. El propietario, un anciano llamado Don Octavio, me contrató casi sin hacer preguntas. Solo me miró con sus ojos cansados y dijo: ¿Seguro que quieres el turno de noche, muchacho? No es para cualquiera. Yo, ingenuo, respondí que sí, que no tenía problema con las noches tranquilas. Él suspiró, sacó un cigarrillo arrugado y me entregó algo inesperado, una libreta de cuero gastada. «Lee esto en cuanto te quedes solo, son las normas del turno nocturno», dijo en tono serio. Sus manos temblaban ligeramente al pasármela. «Síguelas al pie de la letra, podría salvarte la vida». Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, un cliente llegó a la caja y el anciano me dejó solo con la libreta en las manos. Un poco confundido, esperé a que Don Octavio se marchara. Él vivía en una casa detrás de la gasolinera, pero rara vez se quedaba en la tienda después del atardecer. Aquella noche, en cuanto el sol desapareció en el horizonte, me palmeó el hombro deseándome suerte y salió por la puerta. Nos quedamos solo la gasolinera silenciosa y yo. El lugar era modesto, un pequeño local con estanterías de snacks, un refrigerador de bebidas, la caja registradora y una puerta trasera que daba a un almacén y a los baños de empleados. Afuera, 2 bombas de gasolina bajo un tejadillo, y más allá, la carretera vacía y la oscuridad interminable del campo. Apenas pasaban coches de noche, suponía que sería un trabajo tranquilo. Encendí la vieja radio detrás del mostrador para tener algo de ruido de fondo. Nunca imaginé que esa libreta que apretaba en mis manos contendría instrucciones tan extrañas, ni lo importante que sería seguirlas. Con cierta aprensión, abrí la libreta bajo la tenue luz fluorescente. En la primera página había un título escrito con caligrafía firme: Normas del turno nocturno. Debajo, una lista numerada. Al leer las primeras líneas, solté una pequeña risa nerviosa pensando que todo debía ser una broma pesada para asustar al novato. Sin embargo, cada fibra de mi instinto me decía que algo andaba mal. Estas eran las primeras 7 normas. No apagues la radio bajo ninguna circunstancia. Debe estar sonando música suave toda la noche, aunque sea un murmullo. No le cambies la estación y no subas demasiado el volumen. Entre las 12 y las 12:15 am, no mires directamente a los espejos del local. Si necesitas usar el baño de empleados, hazlo antes o después de ese intervalo. Mantén la cortina metálica del espejo del baño cerrada durante esos 15 minutos. Si ves a alguien de pie bajo el farol de la entrada a medianoche en punto, no salgas a atenderlo. Observa discretamente desde adentro. Si se queda más de 5 minutos inmóvil, apaga y enciende las luces exteriores 2 veces. Después de eso, cierra los ojos y no los abras hasta que sientas que el farol exterior se apaga. No te preocupes, lo hará. No permitas que nadie entre a la tienda después de la 1 am. Las puertas se cierran a la 1 en punto. Si alguien llega tarde y toca, muéstrate comprensivo a través del cristal, pero no lo dejes pasar. Por más que supliquen, digan lo que digan, esa regla es por su propia seguridad y la tuya. Si el teléfono suena y en la pantalla aparece el número 000000, no contestes. Cuelga inmediatamente o déjalo sonar hasta que pare. Bajo ninguna circunstancia, escucha lo que sea que suene del otro lado. Mantén la puerta del almacén trasero siempre cerrada con pestillo. Si escuchas golpes suaves provenientes de allí en medio de la noche, no abras. Asegúrate de haber dejado un vaso de agua lleno frente a esa puerta antes de las 11 p.m. Si el agua desaparece al amanecer, simplemente vuelve a llenar el vaso para el siguiente turno. No intentes huir de la gasolinera durante el turno nocturno. Sé que suena tentador si algo va mal, pero salir corriendo al vacío de la noche significa una muerte segura. Aguanta hasta el amanecer, pase lo que pase. Leí cada regla con el ceño fruncido.
Algunas tenían detalles tan específicos y absurdos que resultaba difícil creer que no fueran parte de algún ritual inventado. Un farol que se apaga solo, números de teléfonos imposibles, no mirar espejos a ciertas horas. Definitivamente don Octavio tiene un extraño sentido del humor. Pensé en confrontarlo, pero no quería parecer cobarde mi primera noche, ni mucho menos perder el único trabajo que había conseguido. Además, una vocecita en mi cabeza me decía que mejor siguiera las dichosas normas por si acaso. Guardé la libreta en mi bolsillo, sintiendo un leve escalofrío recorriendo mi espalda. Afuera, la oscuridad era densa y el farol amarillo de la entrada iluminaba un pequeño círculo en el asfalto. Revisé la hora, las 11:50. Quedaban 10 minutos para la medianoche, y recordé la regla número 3. Si ves a alguien de pie bajo el farol a medianoche... ¿Qué clase de alguien?, me pregunté en susurro. ¿Acaso venían clientes frecuentes a esa hora? Los primeros minutos transcurrieron sin novedad. Me ocupé ordenando unas bolsas de frituras en los estantes, tratando de sacarme de la cabeza el tono serio del viejo al darme las instrucciones. La radio sonaba muy quedo, con un tema de jazz antiguo, y aquello me calmaba un poco los nervios. Cada tanto miraba el reloj digital sobre la caja. A las 11:59 me descubrí conteniendo la respiración sin motivo. Me reí de mí mismo para aliviar la tensión. Esto es ridículo, pensé. En cuanto el reloj marcó las 12 en punto, un leve zumbido hizo parpadear las luces fluorescentes del techo. Al mismo tiempo, la radio soltó un crujido estático antes de retomar la música. Me quedé muy quieto, sintiendo cómo mi pulso se aceleraba de golpe. Entonces la vi, una silueta humana, quieta, justo bajo el farol de la entrada. A través del amplio ventanal frontal se distinguía claramente la figura de una persona alta, de pie junto a las bombas de gasolina vacías. Llevaba puesta lo que parecía ser una chaqueta oscura y pantalones claros. Tenía la cabeza agachada con una gorra o sombrero que le cubría el rostro. Permanecía completamente inmóvil, como si estuviera esperando o escuchando. Mi boca se secó al recordar la regla: si se queda más de 5 minutos inmóvil, apaga y enciende las luces exteriores 2 veces. Luego cierra los ojos. Miré fijamente al desconocido desde detrás del mostrador. No me atreví a salir, obviamente. Traté de convencerme de que sería un cliente esperando servicio, aunque sabía que a medianoche eso era rarísimo. La mayoría de conductores ni se desvían a esta gasolinera a menos que sea emergencia. Algo en la quietud antinatural de aquel individuo me puso la piel de gallina. Ni siquiera parecía respirar o moverse 1 milímetro. Pasaron 1, 2, 3 minutos. La figura seguía ahí, congelada bajo la luz amarillenta. Empecé a inquietarme más seriamente, y si en verdad esto no es una broma, pensé con un nudo en el estómago. Tomé la linterna debajo del mostrador y apunté hacia el ventanal haciendo señas, esperando que aquella persona reaccionara. No hubo respuesta alguna, ni un gesto. 4 minutos. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que estaba a punto de cumplirse el 5.º minuto. ¿Y si cuenta como más de 5 minutos apenas pase un segundo extra? No quería arriesgarme. Con manos trémulas, busqué el panel de interruptores de las luces exteriores. Estaba en la pared, detrás del mostrador. Clic. Apagué las luces de afuera. El farol y las lámparas sobre las bombas se apagaron, sumiendo la entrada en la oscuridad. Clic. Las encendí de nuevo, con un leve zumbido. Repetí la secuencia, tal como indicaba la norma, 2 veces en total. Clic, clic. La luz volvió, y para mi sorpresa, ya no había nadie bajo el farol. La silueta había desaparecido. Tragué saliva, intentando controlarme. Miré en todas direcciones desde la ventana sin salir. Ni rastro de pasos, ni de un coche que se alejara. La carretera seguía desierta. Aquella persona simplemente se esfumó en segundos. Sentí un mareo breve por la mezcla de alivio y confusión. Después de eso, cierra los ojos y no los abras hasta que sientas que el farol exterior se apaga. Recordé tarde esa parte. En mi ansiedad había olvidado cerrar los ojos después de accionar las luces. Y aunque la figura desapareció, el farol seguía encendido. ¿Había arruinado la regla? Un sudor frío me empapó la frente. Mantuve la mirada fija en el farol, sin atreverme a pestañear. 1 minuto después, el farol parpadeó y se apagó solo,
tal como la regla prometía. La entrada quedó iluminada solo por la luna débil detrás de las nubes. No sabía si alegrarme o no. ¿Funcionó porque lo hice bien o desapareció por otro motivo? Fuera como fuese, aquella experiencia me dejó temblando. Tuve que apoyarme en el mostrador para estabilizarme. Ya no me parecía tan chistoso el librito de normas. Algo extraño estaba ocurriendo en este lugar. Para serenarme, decidí seguir con las tareas mundanas. Revisé que la puerta trasera estuviera con pestillo, regla 6. Efectivamente, la aseguré y vi el vaso de agua en el piso junto a la puerta, tal como la instrucción decía. No recordaba haberlo visto antes, quizás don Octavio lo había dejado allí. El agua se veía tranquila y cristalina. Sentir la solidez de la puerta bajo mi mano me tranquilizó un poco. Todo estaba bien cerrado. Las 12:10 am llegaron mientras barría distraídamente el suelo cerca del baño de empleados. Recordé de pronto la regla 2, no mirar espejos entre las 12 y 12:15. El espejo. Alcé la vista sobresaltado hacia la puerta entreabierta del baño. En la pared, encima del lavabo, había un pequeño espejo. Tenía una puertecita corrediza. Don Octavio le llamaba la botiquina porque guardaba medicinas básicas detrás. Y estaba abierta. Desde donde yo estaba, alcanzaba a ver parte del espejo reflejando la luz del techo. Un miedo irracional me invadió. Sentía la urgente necesidad de no mirar, pero al mismo tiempo, una fuerza morbosa me empujaba a hacerlo. Era como cuando te dicen no mires hacia abajo y terminas mirando. Me forcé a apartar la mirada del brillo del espejo y a enfocarla en el suelo. Caminé de espaldas lentamente hasta el baño sin permitir que mis ojos subieran a la altura del reflejo. Con mano trémula extendida, alcancé la puertecita del botiquín y la cerré, cubriendo el espejo. En cuanto lo hice, un golpe seco resonó desde el otro lado de la puerta del baño, como si alguien hubiera dado un puñetazo fuerte al espejo desde adentro. Solté un grito ahogado y me aparté tropezando. Mi corazón latía desbocado. Abrí la puerta del baño de golpe, encendiendo la luz ahí dentro. No había nadie. El pequeño cuarto estaba vacío, solo se escuchaba mi propia respiración agitada. El espejo estaba oculto tras la puertecita de metal, pero noté que esa puertecita ahora mostraba una abolladura hacia afuera, justo en el centro, como si algo hubiera intentado salir del espejo y golpeado contra la tapa. Me llevé una mano a la boca, incrédulo. ¿Qué demonios está pasando? Me apresuré a cerrar con seguro la puerta del baño, sin ganas de averiguar más. Regresé al área de atención. Eran las 12:14. Mantuve mi vista bien lejos de cualquier superficie reflejante hasta que dieron las 12:16 para estar seguro. Solo entonces respiré aliviado, liberando la tensión acumulada. Las primeras dos normas, por absurdas que parecían, acababan de salvarme de algo que ni siquiera puedo explicar. Empecé a sentir paranoia. Miraba alrededor esperando que en cualquier momento surgiera alguna nueva anomalía. Recordé las otras reglas, repasándolas mentalmente. La radio seguía sonando como un hilo musical constante. Regla 1, cumplida. El teléfono no había sonado aún. Regla 5. La puerta estaba con llave, pero aún no era la 1. Pronto tendría que cerrarla. Regla 4. El vaso de agua en la puerta del almacén seguía ahí, intacto, regla 6. Y los golpes que escuché hace un rato provenían del baño, no del almacén, así que en teoría estaba todo bajo control. ¿Control? Me reí sin alegría. Nada estaba bajo control, yo solo seguía un guión macabro escrito en esa libreta, y esperaba no equivocarme. Me sentía observado. Las cámaras de seguridad mostraban el exterior vacío y el interior de la tienda sin novedad, pero aún así tenía la impresión de no estar solo. Intenté pensar en mi madre, en lo que haría con el dinero que necesitábamos para recordarme por qué estaba aguantando aquello. Pensé también en don Octavio, qué secretos escondía este viejo, por qué no me explicó nada de frente. Miré de nuevo el reloj, 12:45 am. Había sobrevivido la primera hora de mi turno nocturno, al parecer siguiendo con éxito las reglas iniciales. Pero mi alivio duró poco. Faltaban muchas horas para el amanecer y las normas apenas empezaban. Con manos temblorosas, tomé la llave y me acerqué a la puerta principal de la tienda. Afuera, la carretera seguía vacía y quieta, ni un solo vehículo a la vista. El viento nocturno mecía muy levemente el letrero de abierto 24 horas pegado en el cristal.
Según la regla 4, a la 1 en punto debía cerrar. Eran las 12:58. Decidí hacerlo un par de minutos antes por precaución. Giré el cerrojo, apagué el cartel de abierto y coloqué un aviso de volvemos en 5 minutos. Aunque sabía que nadie vendría, me hacía sentir que tenía una excusa para no abrir. Justo entonces, mientras todavía estaba junto a la puerta de cristal, unos faros aparecieron a lo lejos en la carretera. Venían acercándose. Mi cuerpo se tensó. ¿Un cliente a esta hora? ¿O otra cosa? La luz de los faros bañó la entrada cuando el vehículo salió de la oscuridad. Era una vieja camioneta. Se detuvo frente a las bombas. Un hombre de mediana edad se bajó con gesto apurado, mirando la tienda iluminada. No parecía extraño a simple vista, vestía pantalones vaqueros y una chaqueta. Probablemente necesitaba gasolina o usar el baño. «¡Hey, ya cerró! ¡Necesito cargar!», gritó haciéndome señas con un billete en la mano. Tragué saliva. Técnicamente aún no eran la 1. La regla decía no permitir a nadie entrar después de la 1 en punto. Faltaba un minuto escaso. ¿Podría abrirle rápido y despacharlo? ¿Qué tan malo sería? Mi mente se debatía. El hombre parecía normal y suplicante. Si le negaba la entrada sin más, quizás se enfadaría o intentaría algo. «Lo siento, estamos cerrando», dije alzando la voz. El hombre golpeó la puerta con frustración. «Por favor, amigo, solo serán un par de minutos. He estado manejando horas, necesito usar el baño y cargar gasolina». Recordé lo que acababa de pasar en mi baño hace rato y un escalofrío me recorrió. Mantuve la puerta cerrada dudando. 1 AM en punto acababa de llegar según mi reloj. El cerrojo ya estaba echado. Algo me decía que no debía romper la regla justo cuando acababa de cumplirse la hora límite. Pero el hombre seguía allí y ahora veía desesperación genuina en sus ojos. No parecía un fantasma o nada sobrenatural, solo un viajero con mala suerte. Y si la regla no aplicaba para quienes llegaron antes pero aún no habían entrado, era un área gris. «Bueno, te activo la bomba desde aquí para que cargues gasolina, pero el baño está fuera de servicio», improvisé, tratando de ayudarlo a medias. Corrí al mostrador y encendí manualmente la bomba número 1 para que pudiera surtirse. Afuera, el hombre pareció aliviado al oír el bip que indicaba que podía usarla. Caminó hacia la bomba guardando su billete. Al menos no entraría a la tienda, pensé. Con suerte eso no violaba la regla 4. Lo observé por la ventana mientras empezaba a llenar el tanque de su camioneta. De pronto, noté algo extraño. Aunque la manguera surtía combustible, no escuchaba el clic ni el flujo de la gasolina. Era como si el sonido se apagara antes de llegar a mis oídos. El hombre también se dio cuenta. Miró la boquilla y luego hacia mí con gesto confundido, como preguntando si estaba funcionando. Yo podía ver en la pantalla de la bomba los números corriendo, indicando litros y costo, pero todo parecía silencioso. Entonces lo vi tensarse. El hombre soltó la manguera repentinamente y dio un par de pasos atrás, mirando hacia el otro lado de su camioneta, hacia el oscuro extremo de la gasolinera. Fruncí el ceño intentando ver qué le preocupaba. La luz de los faros apenas iluminaba unos metros más allá. Agucé la vista y mi sangre se heló. Junto a la parte trasera de la camioneta, en la penumbra, había otra silueta. No, en realidad había 2. Desde dentro de la tienda distinguí poco, pero claramente eran 2 figuras encorvadas que habían aparecido de la nada. Eran más bajas que el hombre, quizás a la altura de su pecho, y permanecían medio ocultas agachadas al lado del vehículo. Sus formas eran delgadas, casi esqueléticas. Al reflejo de los faros pude ver algo que me revolvió el estómago. Sus ojos brillaban, reflectantes como los de un animal en la oscuridad. El cliente no sabía qué hacer, parecía congelado por el miedo. Una de aquellas figuras emitió un sonido, un gorgoteo áspero que recordaba al ruido de un gato ahogándose, pero mucho más fuerte. Mi mente gritó una alarma, algo está atacándolo. Violando la regla 4, en un impulso abrí la puerta de la tienda. «¡Corre! ¡Ven acá adentro!», le grité al hombre, agitando los brazos para llamarlo. Él reaccionó y echó a correr hacia mí. En ese mismo instante, las 2 cosas detrás de la camioneta se lanzaron tras él con movimientos espasmódicos y veloces. Apenas los pude vislumbrar.
Eran como niños pálidos, pero con extremidades alargadas, corrían en 4 patas a ratos, con la boca abierta en una mueca antinatural. El hombre llegó hasta la entrada donde yo estaba y prácticamente lo arrastré hacia adentro de la tienda. Una de esas criaturas casi lo atrapaba, llegando a rozar su chaqueta. Tan pronto como cruzó el umbral, empujé la puerta cerrándola de golpe. En el mismo segundo, un impacto brutal sacudió la puerta de cristal. Aquella cosa se había arrojado contra ella. El vidrio se rajó con una telaraña de grietas, pero, milagrosamente, aguantó sin romperse. Eché el cerrojo de nuevo con manos sudorosas. La otra criatura golpeaba el ventanal a un lado, gruñendo con furia. ¿Qué eran esas cosas?, balbuceó el hombre, arrinconándose conmigo detrás del mostrador mientras las figuras arañaban el cristal desde afuera. Sus rostros, Dios, por un segundo las vimos pegar la cara al vidrio. No tenían nariz, sus ojos eran enormes y negros, la boca llena de dientes diminutos. Parecían criaturas sacadas de una pesadilla, mitad humanas, mitad bestias. No lo sé, respondí sincero, con la voz quebrada, pero al menos aquí estamos seguros. ¿Seguros? Recordé que la regla 4 decía que no dejara entrar a nadie. Quizá era para proteger al cliente, no de los clientes. Ahora entendía. Esas cosas merodeaban esperando víctimas fáciles en la noche. Si el hombre hubiese seguido afuera, lo habrían descuartizado. Lo sabía. De alguna forma lo supe en el instante en que las vi. Las criaturas golpearon un par de veces más, gruñendo frustradas, hasta que de pronto se quedaron quietas. Una de ellas lamió el vidrio, dejando un rastro baboso y opaco, y acto seguido, ambas se escurrieron hacia la oscuridad del estacionamiento, desapareciendo tan rápido como habían venido. Tardé unos momentos en atreverme a mover. Fui hasta la puerta agrietada, temiendo que volvieran, pero no vi nada. El hombre a mis espaldas sollozaba del susto, murmurando: ¿qué era eso? Dios mío, ¿qué era eso? La radio seguía sonando de fondo, inaudible bajo nuestros jadeos. Se han ido, dije sin demasiada convicción. El cliente me miró con ojos muy abiertos, como esperando explicaciones. Tenía un rasguño sangrante en la mejilla, al parecer una uña de esas cosas lo alcanzó. Tomé unas servilletas y se las ofrecí para que se limpiara tembloroso. Yo tampoco entendía nada, pero al menos ambos seguíamos vivos. No debería haber parado aquí, murmuró él. ¿Qué es este lugar? No supe qué responder. Afuera, el indicador de la bomba marcaba que se habían surtido 10 litros antes de interrumpirse. En circunstancias normales, aquella situación habría sido absurda. Ahora solo me parecía siniestra. Es mi primera noche, atiné a decir como disculpa, sintiendo la necesidad de justificar la locura de todo esto. Le mostré la libreta abierta con las normas. El hombre la tomó con manos trémulas y leyó en silencio, moviendo los labios en las partes más inverosímiles. Pasó la página y noté que después de la regla 7 había más texto. Nuevas reglas en la página siguiente. No las había leído aún. Antes de que pudiera advertirle, el teléfono de la tienda sonó con un timbre agudo que nos sobresaltó a ambos. Volteé hacia el escritorio, donde el inalámbrico vibraba insistente. Su pantalla mostraba un número, 0000000. No contestes, dije de inmediato. Me apresuré a la base del teléfono y pulsé rechazar llamada. El timbre cesó al instante. Me giré hacia el hombre, que nos miraba con la libreta abierta aún. Regla número 5, expliqué con una mueca. Ya ves que hasta las llamadas aquí son del terror. Él asintió pálido y se dejó caer en la silla detrás del mostrador. Respiró hondo varias veces como intentando despertarse de una pesadilla. Yo mismo sentía las piernas de gelatina. El reloj marcaba la 1:20 a.m. En apenas 20 minutos, mi realidad había rebasado cualquier película de horror que hubiera visto. Había presenciado seres inhumanos atacando, golpes en muros sin explicación, una figura fantasma bajo el farol. Mi mente luchaba por asimilarlo. Y lo peor, la noche apenas comenzaba. «Deberíamos llamar a la policía», dijo el hombre de pronto, sacando su teléfono móvil con manos trémulas. Pareció cobrar algo de esperanza. «Sí, la policía». «No hay señal», murmuré antes de que intentara.
Y en efecto, él maldijo al ver que su móvil no tenía cobertura. La gasolinera estaba demasiado alejada. Los pocos clientes que venían se quejaban de lo mismo. «¿Tienes auto, verdad?», preguntó entonces incorporándose. «Podemos salir juntos en mi camioneta. Yo te llevo. No pienso quedarme hasta el amanecer». Mi sangre se heló. Recordé la regla 7. No intentes huir o morirás. «No podemos», repliqué negando con la cabeza rápidamente. «Escucha, sé que suena loco, pero hay una regla que dice que si intentamos irnos, no la contamos». El hombre me miró como si estuviera loco de remate. «¿Qué acaso piensas quedarte aquí con esas cosas afuera? Estás loco, chico». «Mira lo que acabas de ver», señalé la puerta astillada y las manchas de baba. «¿De verdad quieres salir ahí? Algo me dice que esas criaturas nos están esperando. Y tal vez haya más». Don Octavio dejó muy claro en la libreta que no se debe huir. Si escribió eso, debe ser por algo. Él pareció dudar, sus instintos luchando contra la lógica. Finalmente, apretó los dientes y asintió con resignación. «Bien, me quedaré, pero encendamos todas las luces, ¿no? Cada maldita luz del lugar». «De acuerdo», acepté, entendiendo su necesidad de sentirse protegido por la luz. Yo también sentía lo mismo. La oscuridad se había vuelto aterradora sabiendo lo que podía ocultar. Recorrí la tienda encendiendo las luces de cada pasillo y un foco extra en el almacén trasero. La gasolinera quedó tan iluminada como una joyería. El hombre se presentó con voz aún temblorosa. Se llamaba Julián. Venía de paso hacia el norte. Nunca había visto nada igual en su vida. Por su aspecto y forma de hablar, calculé que tendría alrededor de 40 años. Nos refugiamos detrás del mostrador, sentados en el suelo para relajarnos un poco. Revisé mi libreta de normas de nuevo. Ahora, con Julián presente y despierto, me animé a leer en voz alta desde el principio, repasando las primeras 7 reglas y contándole cómo había visto a la figura del farol y lo del espejo. Él me escuchaba boquiabierto, murmurando alguna plegaria de vez en cuando. Era evidente que estaba aterrorizado, pero trataba de mantener la compostura. «¿Qué dicen las siguientes reglas?», preguntó señalando la página siguiente. «Será mejor que estemos preparados para lo que venga». Tenía razón. Tomé aire y pasé a la segunda página de la libreta, donde continuaba la lista. Descubrí unas cuantas reglas más que pertenecían claramente a los actos siguientes de esta pesadilla. A partir de las 2 a.m., mantente alerta cerca de las ventanas. Si notas que algo pasa rápidamente corriendo por afuera, apaga todas las luces interiores de inmediato y agáchate detrás del mostrador sin hacer ruido. No vuelvas a encender las luces ni asomarte hasta que escuches 3 golpes fuertes en el techo. Eso significará que eso se ha ido. Si escuchas el llanto de una mujer provenir de los estantes de la tienda o del pasillo de refrigeradores, no lo sigas. No importa lo real que parezca, es una trampa. Cierra los ojos, tapa tus oídos y repite en voz alta cualquier canción infantil hasta que el llanto se detenga. Puede que veas a un niño pequeño entrar a la tienda después de las 3 a.m. Irás solo, descalzo y con la mirada perdida. Déjalo caminar por los pasillos, no intentes interactuar con él, simplemente observa. Si en algún momento el niño se detiene frente a ti y te extienda la mano, dale las llaves del baño de empleados y señálale el camino. Él entrará solo, no lo sigas. Tras unos minutos, deberías salir y dejar las llaves en el suelo. Cuando se vaya, recoge las llaves sin entrar al baño. No entres al baño hasta después del amanecer. No duermas bajo ninguna circunstancia. Si sientes mucho sueño o notas que comienzas a soñar despierto, pídele a tu compañero, si lo tienes, que te pellizque o muérdete la lengua, lo que sea necesario. Dormirse aquí es peor que la muerte. No dañes a ninguna de las entidades intencionalmente a menos que tu vida dependa de ello. Hacerlo enfurecerá a aquello que las controla. Si tu vida está en peligro inminente, defiéndete, pero trata de huir o esconderte primero siguiendo las reglas anteriores. Después de la regla 12, había un par de líneas escritas con diferente letra, añadidas a mano por don Octavio. Si logras llegar al amanecer, usa la llave dorada que te di para abrir la bodega del sótano. Te esperaré allí para hablar. Miré a Julián con el ceño fruncido. ¿Sótano? No tenía idea de que hubiera un sótano en esta gasolinera. Nunca vi ninguna entrada en mis recorridos, pero según esto, existe una bodega subterránea.
y don Octavio me esperaría allí al amanecer. Así que el anciano sí sabía qué pasaría esta noche y pretendía volver hasta la mañana para explicarme. Estaba claro, esto era una prueba de supervivencia, un oscuro ritual al que me había sometido sin previo aviso. «Hay un sótano», murmuré, mostrando a Julián esa nota final. Él negó con la cabeza incrédulo. «Tu jefe está loco, pero al menos parece que confía en que vas a vivir hasta el amanecer». No supe si reír o llorar ante ese comentario. Julián se puso de pie y empezó a caminar nervioso de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello. Noté que cojeaba levemente, quizás se lastimó en la corrida. «¿Qué crees que eso que nos atacó afuera vaya a volver?», preguntó en voz alta, mirando hacia el frente de la tienda. «No lo sé», respondí honestamente. «Las reglas nuevas dicen que algo podría correr afuera a las 2. Faltan 20 minutos. Debemos estar listos para apagar las luces como dice aquí». Toqué la regla 8. Él asintió y se acercó a la pared de interruptores. «Aquí están, ¿no?». Pasó la mano sobre los switches marcados para las luces interiores. «Sí, pero espera la señal. Tiene que pasar algo corriendo afuera. Entonces, luces fuera y nos escondemos». Julián tragó saliva. «¿Qué crees que sea eso que corre?». «Con la suerte que llevamos, nada bueno», mascullé. Recordé las criaturas de antes. Tal vez había algo aún más grande y rápido allá afuera. Preferí no especular en voz alta para no asustarnos más. Los minutos siguientes fueron de tensa calma. Revisé que todo estuviera en orden. Las luces exteriores seguían encendidas. El vaso de agua continuaba lleno en su sitio. La radio sonaba, ahora con un viejo bolero. La puerta trasera atrancada, el teléfono desconectado de la corriente para evitar sorpresas y ambos completamente despiertos. A la 1:55, yo estaba mirando fijamente las cámaras de seguridad en la pequeña pantalla bajo el mostrador. Teníamos vista de las bombas, de la entrada y un costado del edificio. Julián se asomaba por el ventanal con evidente temor pero sin poder apartar la mirada de la carretera oscura. De repente, una interferencia crujiente rompió la música del radio. Un ruido blanco invadió el local por unos segundos. Me apresuré a golpear suavemente el aparato con la mano y moví el dial un poco hasta que la música regresó. No podía permitir que se apagara. Regla 1. Julián me lanzó una mirada interrogante. «Decía la primera regla que la radio no se apague. Supongo que esto cuenta», expliqué encogiéndome de hombros. Él abrió la boca para responder, pero algo lo distrajo. Frunció el ceño mirando hacia afuera. «¿Viste eso?», susurró. Me incorporé y miré en la dirección que él miraba, hacia la carretera, a la derecha. No vi nada. ¿Qué cosa? Creí ver, no sé, como un animal correr a lo lejos, algo blanco, quizás un ciervo. El solo hecho de mencionar algo corriendo me hizo tensar. Regla 8. Podría ser inminente. Me puse al lado de los interruptores de luz. «Puede ser cualquier cosa, la noche hace malas jugadas», dije, intentando sonar calmado, pero mis dedos ya estaban rozando el apagador principal. Julián retrocedió unos pasos hacia donde yo estaba, instintivamente. Entonces, sin advertencia, un fuerte ruido de pisadas veloces resonó fuera, en el pavimento frente a la tienda, como si un caballo desbocado galopara sobre dos piernas. Vimos una figura borrosa pasar corriendo a toda velocidad frente al ventanal. No era un ciervo, ni un hombre. Era algo grande y pálido que corría encorvado. En el brevísimo instante en que cruzó por la luz, pude distinguir un brazo largo arrastrando y una cabellera negra flotando. Julián soltó un grito ahogado. ¡Clic! Apagué todas las luces interiores de golpe. La tienda quedó sumida en la oscuridad. Únicamente la luz exterior y el reflejo lejano de la luna entraban débilmente. Jalé de la camisa a Julián y nos echamos cuerpo a tierra detrás del mostrador, tal como decía la regla. Mi corazón latía a un ritmo doloroso en mis oídos. El interior de la gasolinera quedó en silencio, salvo por la radio que seguía sonando bajo la estática, ahora una melodía instrumental inquietante a ese volumen bajo. Contuve la respiración, esforzándome por no hacer el más mínimo ruido. Julián temblaba a mi lado, podía sentirlo. Acerqué mi boca a su oído y susurré: «No te muevas, espera los 3 golpes en el techo». Asintió casi imperceptiblemente. Pasaron los segundos, y si aquello nos había visto antes de apagar las luces, quizás se había dado cuenta de que nos escondimos. La incertidumbre era horrible.
Intenté controlar la necesidad de inhalar profundamente para no sonar. Un golpe sordo resonó arriba, como si algo pesado hubiera saltado al techo de la tienda. Me estremecí. Julián apretó mi brazo con una mano. El segundo golpe hizo caer polvo del cielo raso. Ahora supe que eso estaba justo encima de nosotros, tal vez en la sección sobre los pasillos de dulces. El tercer golpe fue aún más fuerte y además escuchamos un sonido desagradable, un raspón largo de garras arañando el techo, recorriendo de un lado a otro. Cerré los ojos mordiéndome la lengua para no gemir del terror. El arañazo cesó después de unos eternos 5 segundos. Luego, silencio. No me atreví a moverme. Aguzamos el oído en la oscuridad. Por un momento, solo se escuchaba la respiración contenida de nosotros y la música tenue del radio que parecía distorsionarse de nuevo. Julián me miró, sus ojos apenas visibles en la penumbra. Articuló silenciosamente. ¿Ya pasó? Le hice un gesto de esperar. Minutos que parecían siglos transcurrieron sin más sonidos. Finalmente, decidí que era seguro. Con sumo cuidado, asomé la cabeza por el borde del mostrador para ver hacia los ventanales. La luz exterior iluminaba la parte frontal de la tienda. Nada se movía afuera, ni rastro de la figura veloz. Lentamente me incorporé. Julián hizo lo mismo, suspirando tembloroso. Fui hasta los interruptores y volví a encender las luces interiores. Ambos parpadeamos bajo el brillo repentino. Todo lucía normal, excepto por algunas huellas de polvo y tierra esparcidas en la sección central del techo. No había daños aparentes. Lo que sea que hubiera sido, se fue tras dar aquellos golpes. Funcionó, supongo, dije tratando de sonreír, aunque mis piernas estaban a punto de ceder. Julián se apoyó contra la pared, secándose el sudor de la frente. ¿Viste lo mismo que yo? ¿Era una mujer corriendo en 4 patas? No lo sé, murmuré. Apenas vi una forma. Creo que llevaba cabello largo, pero desde luego humana no era. Nos quedamos pensativos un instante. Ya habíamos enfrentado fantasmas, monstruos infantiles y ahora algo similar a una mujer bestial en el techo. Aquello se estaba convirtiendo en un desfile de horrores. Y aún faltaban más reglas por cumplir. ¿Qué hora es?, preguntó Julián. Las 2:10 a.m., respondí tras echar un vistazo al reloj. Aún restaban casi 4 horas para el amanecer, calculé mentalmente, pues en esta época amanecía cerca de las 6. No sé si aguante hasta las 6, dijo él con una risa nerviosa, leyendo mi pensamiento. Esto es demencial. No pude discutir eso. Era demencial, sí, pero debíamos aguantar. Pensé en ofrecerle algo para beber y calmarse. Fui al refrigerador y saqué 2 botellas de té frío. Le pasé una. El azúcar nos ayudaría a mantenernos despiertos, además de aliviar la tensión momentáneamente. Gracias, dijo, tomando un gran trago. Yo apenas bebí un sorbo cuando un sonido suave nos sobresaltó. Un leve sollozo, como el llanto de una mujer. ¿Provenía de dentro de la tienda? Julián y yo cruzamos miradas. El llanto se repitió, quebrado y bajo, como si alguien contuviera lágrimas entre los estantes de botanas. Regla 9. El llanto de una mujer, no seguirlo. Al instante susurré, la canción infantil, cierra los ojos, tapa tus oídos un poco y canta conmigo. Me esforcé por recordar alguna canción de cuna o infantil. Con los nervios apenas se me ocurrió Los pollitos dicen pío pío. Empecé a cantarla en un susurro tembloroso. Los pollitos dicen pío pío pío. Julián me imitó, tapándose parcialmente los oídos. Cerré los ojos firmemente, aunque sentía la tentación de mirar por encima de los estantes. El llanto aumentó de volumen, ahora parecía provenir de varios lugares a la vez. Primero del pasillo de las papas fritas, luego cerca de los refrigeradores, luego detrás de nosotros. Era desgarrador,
sonaba lleno de dolor, como una mujer sufriendo profundamente. Aún con mis ojos cerrados y cantando, las lágrimas fingidas de esa voz me pusieron la piel de gallina. Julián tartamudeaba la letra infantil, pero seguía conmigo. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Continuamos cantando. El llanto se volvió más agudo, casi un alarido de pena. Sentí un súbito golpe de aire helado muy cerca, quizá a unos pasos de mí. Todo mi instinto gritaba que no destapara mis oídos, que no abriera los ojos. Fuera lo que fuese, estaba justo frente a mí, observándome. Pude oler un aroma desagradable, mezcla de flores podridas y tierra húmeda. Casi se me quiebra la voz, pero llegué a la siguiente estrofa. La gallina busca el maíz y el trigo. Julián seguía a mi lado, su voz apenas audible pero constante. Entonces el llanto cesó abruptamente. El aire helado desapareció en un instante. Abrí los ojos con cauta, aflojando las manos de mis oídos. Nadie más lloraba en la tienda. Recorrí con la mirada los pasillos. Estaban vacíos, y todo se veía en orden, salvo porque algunas bolsas de papas habían caído al suelo, como si algo las hubiera empujado. «¿Se fue?», murmuró Julián, dejando de cantar. «Sí», respondí, y me sorprendí al escuchar la emoción en mi voz. «Lo hicimos bien, la ahuyentamos». Sin poder contenernos, nos abrazamos brevemente, un acto reflejo de camaradería en medio del terror. Estábamos logrando sobrevivir siguiendo esas reglas insólitas. Claro que la euforia duró poco. Ambos nos separamos algo avergonzados y carraspeamos. Revisé la libreta rápidamente. La siguiente regla a tener en cuenta era la 10 sobre un niño que podía entrar después de las 3 a.m. Miré el reloj. 2:40 a.m. Faltaban 20 minutos para las 3. «Deberías descansar un poco, al menos siéntate», le dije a Julián al ver que rengueaba. Lo guié a una silla plegable que saqué detrás del mostrador. Tenía una mancha de sangre seca en la mejilla donde lo rasguñaron y se la limpié con alcohol y algodón del botiquín. Ese mismo botiquín cuyo espejo preferí no abrir aún para no ver dentro. Él agradeció con un gesto. Parecía más tranquilo sabiendo que habíamos superado varios horrores juntos. «Adrián», dijo de pronto, mirándome con seriedad, «gracias por salvarme ahí fuera. Si no fuera por ti, yo...». No terminó la frase, pero ambos sabíamos que probablemente estaría muerto. «No me las des. Creo que tú también me estás salvando. No sé si podría con todo esto solo», confesé. Y era cierto. Tener a Julián allí, a pesar de ser un extraño, me hacía sentir menos indefenso y me obligaba a mantener la calma por ambos. Él asintió con una pequeña sonrisa cansada. Luego su mirada vagó hacia la libreta en mis manos. «Oye, ¿y esa última regla que leí, la 12, no dañar a las entidades? ¿Qué se supone que son exactamente? ¿Fantasmas? ¿Monstruos? Dice aquello que las controla. ¿Insinúa que todas estas apariciones están controladas por algo?» «Eso parece», dije frunciendo el ceño. «Quizá hay una presencia mayor detrás de todo, moviendo los hilos». Ambos nos quedamos en silencio meditando esa posibilidad. En el fondo, me alegraba de que la 12 existiera. Significaba que era posible defenderse si una entidad atacaba directamente, aunque advertía que solo en caso de vida o muerte. ¿Qué pasaría si en realidad dañábamos alguna? ¿Esa fuerza que las controla vendría personalmente? El pensamiento me revolvió el estómago. Pronto, el reloj se acercó a las 3 a.m. La gasolinera se sumía en un silencio casi absoluto. Entre evento y evento, lo cual era igual de inquietante. Julián había insistido en mantener las luces interiores encendidas tras el incidente del llanto, pese a mi temor de que eso atraiga más atención. Al final cedí porque la claridad nos daba algo de valor y también porque la regla de apagar luces aplicaba solo cuando veíamos algo corriendo afuera. No había dicho nada de mantenerlas apagadas todo el tiempo.
La radio seguía encendida con su murmullo constante. No la apagaría por nada del mundo. Era casi como un talismán a esas alturas. Faltando un par de minutos para las 3, Julián y yo estábamos detrás del mostrador hojeando la libreta buscando pistas de qué podía ser la entidad consciente, responsable de todo esto. Por desgracia, don Octavio no había escrito nada más al respecto en las páginas que vimos. Quizá más adelante, pero decidimos no adelantarnos todavía. 3 a.m. La campanilla de la puerta tintineó. Alguien había entrado a la tienda. Ambos levantamos la mirada sobresaltados. Yo sabía quién debía ser incluso antes de verlo, el niño de la regla 10. Y efectivamente, ahí estaba. Un niño pequeño, de unos 6 o 7 años, de pie junto a la puerta que acababa de cerrarse tras él. Vestía pantaloncitos cortos, una camisita blanca manchada de tierra y estaba descalzo pese al frío del piso. Tenía el cabello negro y alborotado. Mantenía la mirada baja, como perdida, y no mostraba ninguna expresión. Parecía sonámbulo. Julián dio un paso hacia él instintivamente, pero lo detuve agarrándolo del brazo. Negué con la cabeza en silencio, recordándole la regla: no intentar interactuar, solo observar. Él tragó saliva y se quedó a mi lado. El niño comenzó a caminar pasillo adentro con pasitos suaves. Yo apenas me atrevía a respirar. Mis ojos no le quitaban la vista de encima, atento a cada detalle. La criatura, porque me rehusaba a pensar que era un niño normal, se detuvo un momento frente a los estantes de dulces, como si los revisara. Luego continuó hacia la sección de bebidas, avanzando lentamente. Su caminar tenía algo extraño, como si sus articulaciones estuvieran rígidas. Cada paso era deliberado, como quien se esfuerza en recordar cómo moverse. El corazón me dolía en el pecho. El niño me recordaba a mi hermano menor, quien murió siendo pequeño en un accidente hace muchos años. Por un instante quise romper el protocolo, acercarme, preguntarle si estaba perdido, ayudarlo, pero apreté los puños y me contuve. Julián también lo miraba con evidente inquietud y compasión mezcladas. El niño recorrió todo el local sin prisa. Pasó cerca de nosotros, tan cerca que pude oler la tierra húmeda en su ropa. Su carita, aunque inexpresiva, tenía ojeras profundas y su piel estaba demasiado pálida, casi translúcida bajo las luces fluorescentes. No se parecía a ningún niño de por aquí. Sus facciones eran antiguas, como de una foto vieja. Finalmente, luego de varios minutos, el niño volvió sobre sus pasos y se paró frente a nosotros, del otro lado del mostrador. Nos miró por primera vez. Sentí un vuelco. Sus ojos eran de un color grisáceo opaco, casi sin vida, y su mirada era vacía, pero al fijarse en mí noté un destello de tristeza profunda, infinita, como si cargara con dolor de muchas vidas. Era insoportable sostenerle la mirada, me daban ganas de llorar sin saber por qué. El pequeño entonces extendió su mano hacia mí. Abrí los ojos con sorpresa. Tenía la palma hacia arriba, esperando algo. La regla decía: si en algún momento el niño se detiene frente a ti y te extienda la mano, dale las llaves del baño de empleados y señálale el camino. Con dedos temblorosos, busqué en mi bolsillo las llaves. Llevaba el llavero de la tienda conmigo. Identifiqué la llave plateada del baño de empleados. La separé y con cuidado la deposité en su manita helada. Traté de sonreírle ligeramente mientras señalaba la puerta del baño de empleados al fondo, junto al almacén. El niño bajó la mirada a la llave, la cerró en su puño y sin decir nada caminó hacia donde le indiqué. Sus pasos resonaron extrañamente pesados sobre el suelo de baldosas. Cuando llegó a la puerta, ésta se abrió sola sin que él siquiera girara el picaporte. Se apagaron las luces del pasillo del baño y almacén, sumiéndolo a él en sombras mientras entraba. Luego la puerta se cerró detrás, con un clic suave. Julián maldijo en voz baja. Nos quedamos rígidos, esperando. ¿Y ahora qué? La regla indicaba que el niño saldría en unos minutos y dejaría las llaves en el suelo. No debíamos entrar hasta el amanecer. Transcurrieron quizás 3 o 4 minutos, en un silencio abrumador. Yo contaba los segundos repasando mentalmente una oración para mi hermano fallecido, porque la presencia de ese niño me había revuelto emociones viejas. La puerta del baño de empleados se abrió lentamente. El niño salió. Ya no tenía la llave, supuse que la habría dejado adentro o la tiraría ahí mismo.
Caminó sin prisa de vuelta por el pasillo, pasando junto al almacén. Creí ver una sombra alargada moverse detrás de él, como si algo dentro del baño tratara de asomarse por la puerta entreabierta, pero no quise fijarme mucho. El niño llegó a la entrada de la tienda. Antes de salir, volvió a mirarnos. Esta vez sus ojos grises parecían derramar lágrimas, pero su rostro seguía inexpresivo. Alzó su manita en un leve gesto de despedida o quizá de advertencia, y entonces salió por la puerta, perdiéndose en la oscuridad exterior. Corrí hacia la puerta para verlo afuera, pero no logré distinguirlo más allá del halo de luz de las lámparas. Simplemente había desaparecido en la noche, tal como llegó. La campanilla tintineó cuando la puerta se cerró de nuevo. Exhalé el aire que había estado conteniendo. Julián hizo la señal de la cruz, murmurando algo parecido a una oración. «¿Qué crees que hizo en el baño?», preguntó en un susurro. Negué con la cabeza, prefería no imaginarlo. Me acerqué con cautela por el pasillo. A mitad de camino en el suelo, vi la llave del baño de empleados. Ahí estaba, tal como decía la regla. El niño la dejó al salir. La recogí rápidamente y regresé junto a Julián, sin atreverme a mirar dentro del baño cuyo interior cegaba oscuro. Cerré la puerta del pasillo para no verlo siquiera. «No entraremos hasta el amanecer, así que mejor ni pensar en eso», le dije, guardando la llave en el mostrador. Él asintió con fervor. Por mí jamás entraría de nuevo. Acto 2 de nuestra pesadicia estaba completo, al menos según las reglas cumplidas. Habíamos lidiado con la cosa veloz afuera, regla 8, con el llanto, regla 9, y con el niño espectral, regla 10. También recordé la 11, no dormir, cosa que estábamos cumpliendo a duras penas, pero con la adrenalina era fácil seguir despiertos. Miré la hora, 3:30 am. Solo faltaba una última parte de la noche, el acto final. Según mis cálculos, en poco más de 2 horas amanecería y don Octavio regresaría, esperándonos en el sótano. Claro, siempre y cuando lográramos superar lo que faltaba. «¿Cuántas reglas quedan?», preguntó Julián frotándose las sienes cansado. «La 12 sobre no dañar entidades ya la leímos», dije pasando la página. «Parece que estas son todas las que escribió, no veo más números». En efecto, tras la 12 y la nota del anciano, no había más lista. Sin embargo, al final de la libreta quedaban páginas en blanco y me percaté de algo curioso. Había manchas de tinta reciente en la última hoja escrita, como si don Octavio hubiera dudado en añadir algo más, pero se arrepintió a medio camino. Veía el rastro de letras incompletas, quizá un intento de regla 13 rasgado con prisa. «Creo que hay algo más que no alcanzó a escribir», le comenté a Julián señalando las marcas. Esto me dio mala espina. ¿Algo imprevisto? ¿O tal vez la presencia le impidió apuntarlo? «¿Y qué hacemos?», preguntó él con un hilo de voz. «Estamos a ciegas si pasa algo que no esté en la libreta». Tragué saliva. No tenía respuesta. Solo podíamos estar atentos y usar el sentido común, si es que eso servía de algo contra la locura sobrenatural. «Al menos sabemos que lo peor suele pasar cerca del final», dije tratando de sonar valiente. «Quizá ahora venga la presencia consciente de la que hablaba mi jefe». «¿Crees que aparezca en persona?». Julián se estremeció. «No lo sé. Pone, una presencia consciente y terrorífica se aparecerá, intentará que no se cumplan las normas». Le conté lo que don Octavio me mencionó muy someramente cuando me dio la libreta. Le omití que fue a través de mi conversación con él. Julián maldijo por lo bajo y revisó nerviosamente su arma improvisada mientras yo reflexionaba para sentirse protegido. Yo tenía mi navaja multiusos en el bolsillo, aunque dudaba que sirviera de mucho. Regla 12 rondaba en mi mente. No dañes a las entidades intencionalmente, a menos que tu vida dependa de ello. Claramente, si la gran presencia venía, nuestra vida dependería de ello. Esperaba tener el coraje necesario. A eso de las 3:50 am, noté que la temperatura dentro de la tienda bajó considerablemente. El aire acondicionado estaba apagado, no tenía por qué hacer frío, pero podía ver mi aliento al exhalar. Julián también tiritó y frotó sus brazos. «¿Hace frío de repente?», susurró, como temiendo que subir la voz atraiga algo. Asentí. El ambiente se sentía pesado, como antes de una tormenta. Y en efecto, unos minutos después comenzó a escucharse viento afuera, golpeando tenuemente las ventanas. Sin embargo,
Cuando miré hacia la oscuridad exterior, los árboles distantes estaban quietos. Era un viento extraño, solo alrededor de la gasolinera. «Esto no me gusta», murmuré. Sentí un zumbido en mis oídos y una presión en la nuca, señal inequívoca de que algo andaba mal. Era parecido a la sensación de ser observado por un predador. La radio comenzó a fallar otra vez, la música se distorsionó en un gemido electrónico y se cortó abruptamente. Emitió puro estático. Corrí hacia ella desesperado, golpeé el aparato, giré la perilla, lo que fuera, para que volviera la melodía. Nada. Regla 1, regla 1, no podía dejar que se apagara. Le di un par de golpes más fuertes y de pronto volvió la señal. Pero ya no era la música de antes, ahora sonaba una canción distinta, un vals antiguo, con violines fúnebres. No pude restablecer la estación usual, parecía bloqueada en esa pieza lúgubre. Preferí eso al silencio. Volví junto a Julián, que estaba muy callado, mirando fijamente hacia la puerta de cristal. Había algo allí. Al principio no supe qué era, porque apenas se notaba. Una silueta alta de pie justo fuera de la entrada, detrás de la puerta agrietada. Muy alta, más que cualquier persona, cubierta de sombras. ¿Cómo llegó sin hacernos oír la campanilla? No lo sé. Parecía que estaba quieto, mirando hacia nosotros. «¿Es el mismo del farol?», musitó Julián. Esa idea me recorrió la espalda. ¿La figura de medianoche había vuelto? Pero no, aquella desapareció con la luz. Esta estaba justo a la puerta. De pronto, la puerta de la tienda comenzó a abrirse lentamente. El cerrojo giró solo con un chasquido. Retrocedí instintivamente. Julián levantó su tubo como reflejo. La puerta se abrió por completo y la campanilla sonó débil, dejando entrar un aroma nauseabundo, mezcla de carne podrida y azufre. La silueta alta no era una sola figura, eran varias, una detrás de otra, empujando para entrar. Una mano huesuda, negruzca, se aferró al marco mientras algo se deslizaba dentro. Lo que vimos desafió la cordura. Era una amalgama de cuerpos. 3 personas unidas, fusionadas por la carne como si hubieran sido cocidas de forma antinatural. Encabezando el grupo, venía un hombre cadavérico de ojos hundidos, arrastrando a una mujer pálida pegada a su espalda, cuyos brazos largos se envolvían alrededor del torso de él. Detrás de ambos asomaba medio cuerpo de lo que parecía ser un anciano retorcido, apenas sosteniéndose de los otros. Los 3 cuerpos se movían al unísono, en una grotesca marioneta humana. La criatura triple avanzó un paso dentro de la tienda. Sus 3 cabezas voltearon hacia nosotros y sonrieron con bocas desencajadas y vacías. Julián gritó del horror. Yo quedé paralizado, las piernas no me respondían. La presencia consciente tenía que ser esto. «Bienvenidos», dijeron de repente, las 3 voces a la vez, formando un coro diabólico. Sonaron burlescas, deformadas, como si costara hablar con tantas gargantas. Romper reglas. «No», grité, sacudiéndome el estupor. Esa cosa planeaba hacernos romper las normas finales. Recordé la advertencia. Intentará que no se cumplan las normas. La radio, susurró, apuntando. Al voltear, vi que el dial de la radio se estaba girando solo, bajando el volumen hacia el silencio. La melodía del vals decrecía. «¡No la toques!», exclamé, y corrí a subir el volumen de nuevo, ajustando la antena. La criatura emitió un sonido parecido a una risa ahogada. «No huyas, canturrearon las voces. La amalgama avanzó otro par de pasos, arrastrando un pie descalzo que pertenecía a la mujer, dejando una mancha oscura de sangre o fluidos en el suelo. Julián retrocedió más, casi tropezando con los estantes. La cosa estiró un brazo hacia él, un brazo articulado al revés, con uñas afiladas. «Sígueme, vámonos», dijeron las voces, melosas, invitándolo. Era como si trataran de obligarlo a salir de la tienda. Eso contaría como huir, quebrar la regla 7. «No le hagas caso», le grité a Julián. Él apretó el tubo con ambas manos, pero lo vi flaquear, sus ojos se nublaron como en trance. La criatura parecía ejercer una especie de hipnosis, tal vez.
Corrí a interponerme entre Julián y esa cosa. «Aléjate», le espeté a la aberración, aunque estaba aterrado. 3 pares de ojos se posaron en mí. Noté con repugnancia que los iris de los 3 eran blancos, carentes de pupila, como huevos podridos. Su hedor era insoportable a esa distancia, me revolvió el estómago. La criatura sonrió aún más, desencajando la mandíbula del hombre del frente con un crujido. «Adrián», susurró, usando mi nombre, arrastrándolo de forma antinatural. «¿No quieres saber la verdad?». Me quedé helado. ¿Cómo sabía mi nombre? Ni Julián lo había pronunciado mucho en su presencia. Esa cosa sabía demasiado. «¿Quién? ¿Qué eres?», logré preguntar, sosteniendo la mirada de la cabeza frontal sin apartarme. En lugar de respuesta directa, sus 3 voces comenzaron a hablar en distintos tonos, superponiéndose. «Él te mintió», dijo la voz grave. «No eres especial, solo comida para mí», susurró la voz femenina. «Huye, Adrián, huye ahora», se burló la voz anciana con un deje de crueldad. Sentí que la desesperación amenazaba con quebrar mi cordura. Era demasiado, su presencia hacía vibrar el aire, las luces parpadeaban sobre nosotros. Por un instante consideré hacerlo, correr afuera, escapar de esta locura. Pero entonces vi el rostro de Julián detrás de mí, todavía aturdido, pero mirando fijamente la abominación. Él dependió de mí. Y también recordé a mi madre, esperándome en casa sin idea del infierno que pasaba su hijo. Recordé a mi padre y a mi hermano fallecidos. No podía dejar que esta cosa maligna reclamara más vidas inocentes, ni la mía ni la de Julián. Apreté la mandíbula con rabia. «No voy a huir», escupí las palabras, «y no voy a romper ni una regla más». La criatura se enfureció, sus 3 rostros dejaron de sonreír y mostraron expresiones de odio profundo. El brazo huesudo se lanzó hacia mí con una velocidad increíble. Sentí sus garras abrirse paso en mi abdomen, rasgándome la carne con dolor punzante. Grité mientras salía sangre y caí hacia atrás, derribando un exhibidor de dulces al suelo. «Adrián», Julián gritó y se abalanzó con su tubo, golpeando el brazo de la criatura para alejarla de mí. Regla 12 se rompía, pero era vida o muerte ahora. Se escuchó el clang metálico contra el hueso. Uno de los muñecos, la cabeza anciana, chilló con ira cuando Julián logró hacer que la garra me soltara. El ser volvió su atención a Julián. Con fuerza sobrehumana barrió el mostrador de un manotazo, lanzando la caja registradora por los aires. Julián trató de pegar de nuevo, pero la criatura arremetió con todo su cuerpazo. Embistió a Julián y lo estampó contra la pared. Lo sostuvo allí, la mano masculina apretando su cuello. Vi los ojos de Julián desorbitados, luchando por aire. El dolor en mi abdomen era terrible, pero la herida no parecía profunda, apenas un zarpazo sangrante. Debía actuar rápido antes de que lo matara. Busqué con desesperación algo útil cerca de mí. Entre los dulces regados, mis dedos encontraron una lata de aerosol de aceite multiusos, WD-40 tal vez, que solíamos usar para bisagras. Y más allá, una caja de cerillos que había caído de un estante promocional. Una idea suicida cruzó por mi mente. Me incorporé como pude, sintiendo la cálida sangre empapar mi camisa. Acerqué el aerosol a la llama de un mechero que saqué de mi bolsillo. Lo tenía para emergencias de la tienda, y presioné el botón apuntando hacia la criatura. Un chorro de fuego improvisado salió disparado, dando de lleno en la espalda de la figura femenina y en la cabeza del anciano. Las ropas harapientas se prendieron inmediatamente. La criatura entera soltó un alarido triple que resonó en los vidrios. Soltó a Julián, que cayó al suelo tosiendo. Las 3 figuras dieron traspiés intentando apagar las llamas que lamían sus carnes compartidas. Un hedor a carne quemada se sumó a la fetidez. Las voces chillaban en un idioma extraño ahora, o quizá eran maldiciones incomprensibles. Aprovechando su distracción, me acerqué a Julián y lo jalé lejos. La criatura nos había dado la espalda luchando contra el fuego en sí misma. Vi su carne derretirse en partes, pero no podía sentir compasión. Esa cosa no era humana, era el mal mismo manifestado. «La puerta, salgamos», dijo Julián con voz rasposa, tratando de levantarse. Lo miré con pánico.
¿Y la regla de no huir? Pero él señaló a la criatura envuelta parcialmente en llamas. «Nos matará si nos quedamos». Tenía razón, la cosa ya se giraba de nuevo hacia nosotros, aún incendiándose, con furia asesina en los ojos blancos. Tomé una decisión en una fracción de segundo. Amanecía en poco más de una hora, no podía morir ahora. Quizá la regla de no huir aplicaba a huir a mitad de la noche dejando todo atrás, pero ¿qué contaba como huir? «Vamos al sótano», le dije de pronto, recordando la nota de don Octavio. El viejo dijo que lo esperara en la bodega al amanecer. Debe ser seguro allí, o al menos más que aquí fuera. Julián asintió, apenas consciente. Yo sangraba, él con el cuello amoratado. Estábamos ambos heridos y en shock. Pero la adrenalina nos empujó. Rodeamos el perímetro de la tienda pegados a la pared hacia donde recordaba una puerta trampa o algo. Al entrar la criatura, vi fugazmente que en el almacén trasero quizás se encontraba la entrada al sótano. Corrimos, a duras penas, hacia el fondo. La amalgama de cuerpos dio un rugido al vernos mover. Se impulsó con increíble velocidad pese a las llamas, lanzándose tras nosotros. Botó estantes a su paso, latas y botellas volaron por los aires. El local entero se llenó de caos y humo. Llegamos a la puerta del almacén. Gracias a Dios, Julián había encontrado un cartel que decía bodega detrás de unas cajas. Lo arrancó, revelando una puertecilla metálica con candado. La llave dorada, saqué el llavero, mis manos temblaban y tardaban en atinar al orificio. Detrás nuestro, la criatura aullaba. Pude oír cómo se arrastraba por el piso ahora, posiblemente herida pero aún imparable. «¡Rápido, por favor!», gritó Julián, sosteniendo la puerta del almacén contra la embestida que ya venía. Clic, la llave giró, el candado se abrió. Empujé la pequeña puerta. Detrás había una escalera angosta descendente, iluminada tenuemente por una bombilla roja. Julián y yo bajamos los escalones de dos en dos, tropezando, mientras arriba la puerta del almacén era arrancada de sus bisagras con estruendo. Cerré la puerta trampa desde dentro y eché el candado si bien no había cómo, solo lo atranqué como pude. La escalera nos llevó a un corredor subterráneo y a una cámara amplia bajo tierra, alumbrada por lámparas de neón mortizas. Era increíble que existiera todo un refugio bajo la gasolinera. Las paredes eran de hormigón y estaban llenas de símbolos pintados con alguna sustancia oscura, símbolos extraños, tal vez en latín o algo más antiguo. Un olor a incienso quemado impregnaba el aire. En el centro de la estancia había una figura conocida, don Octavio, el anciano dueño. Estaba allí de pie esperándonos. Llevaba un bastón y tenía semblante grave pero aliviado al vernos. «¡Rápido, muchachos!», exclamó al vernos llegar. Detrás de él había un círculo dibujado en el suelo con sal y sangre y velas negras encendidas alrededor. Era un ritual de protección, o al menos eso aparentaba. Julián y yo nos apresuramos a entrar en el círculo junto al viejo. Apenas lo hicimos, un estruendo sacudió la puerta trampa arriba. La criatura nos había seguido hasta allí. Se oían sus golpes y gruñidos contra la entrada estrecha. «Pase lo que pase, no salgan del círculo», ordenó don Octavio con voz firme. Me agarró a ambos de los hombros con sorprendente fuerza. Empezó a murmurar en voz baja una letanía en un idioma desconocido. Al mismo tiempo, la puerta fue destrozada y escuchamos el arrastre húmedo de la cosa bajando por la escalera. Julián sollozó quedamente. Yo me mantuve pegado al anciano, con mi navaja en mano, sin saber si serviría. La criatura apareció al pie de la escalera. Había perdido la parte de la mujer, quedó un muñón carbonizado. Ahora solo el hombre y el anciano quedaban, fusionados grotescamente. Estaba cubierta de quemaduras, con carne humeante, pero esto solo la hizo lucir más aterradora, revelando músculos y huesos negros. Se abalanzó hacia nosotros con furia ciega, como un toro desbocado. Al llegar al borde del círculo, se golpeó contra un muro invisible. Los símbolos y velas destellaron. La criatura chilló de ira, extendiendo sus garras hacia nosotros sin lograr alcanzarnos. Era como si una barrera transparente la repeliera. Don Octavio alzó la voz en su cántico, pronunciando palabras que me lastimaban los oídos y retumbaban en la habitación. Sentí calor emanando del círculo de sal. Las velas prendieron con llamas más altas, inusuales.
La criatura trató de rodear el círculo, pero cada vez que tocaba la línea de sal, saltaba atrás como electrocutada. Su rostro se contorsionó de odio. «Maldito brujo, los protegerás esta noche, pero volveré», bramó la voz doble, alternando entre la joven y la anciana. La cabeza masculina yacía colgando inerte, por fin muerta tal vez. «No volverás». Sacó de su bolsillo un polvo blanco y lo arrojó directamente contra la criatura. Cuando el polvo tocó su carne, se escuchó un siseo. El ser empezó a deshacerse, como si se disolviera en aire. Sus dos cabezas soltaron un alarido final que se fue apagando, hasta que no quedó nada frente a nosotros más que una mancha negruzca en el concreto. Un silencio sepulcral llenó la cámara. Solo nuestras respiraciones entrecortadas y el leve chisporroteo de las velas se oían. Julián cayó de rodillas, llorando de alivio. Yo me dejé caer sentado, sosteniendo mi abdomen herido, que ardía, pero seguía sangrando poco, por suerte superficial. Don Octavio se tambaleó un poco, agotado por el esfuerzo, pero logró mantenerse en pie. Afuera, noté a través de una rejilla en lo alto de la pared que los primeros tintes azulados del amanecer comenzaban a despuntar. Habíamos sobrevivido a la noche. Minutos más tarde, cuando al fin subimos a la tienda destrozada, pojeando, adoloridos pero vivos, el cielo ya clareaba con luz naranja. Julián y yo nos mirábamos como soldados que volvieron de la guerra. Apenas podíamos creer seguir respirando. La gasolinera era un desastre, estantes volcados, vidrios rotos, sangre y hollín en el suelo, un verdadero campo de batalla. Don Octavio nos hizo sentar en unas cajas intactas mientras él, con sorprendente calma, servía 3 vasos de tequila de una botella que guardaba bajo el mostrador. Nos entregó uno a cada uno. «Lo necesitan para el susto», dijo con media sonrisa comprensiva. Bebí un sorbo. La quemazón del alcohol me hizo toser, pero luego me relajó un poco. Julián vació el suyo de un trago con manos todavía temblorosas. «Supongo que me debe explicaciones, don Octavio», dije finalmente mirándolo con exasperación mezclada con gratitud. «Anoche casi morimos tantas veces. ¿Qué fue todo eso? ¿Qué es este lugar?» El anciano asintió lentamente. Sus ojos cansados se posaron en los míos. «Tienes razón, muchacho. Te debo la verdad», suspiró pesadamente, como si llevara un enorme peso en el pecho. «Esta gasolinera fue construida hace 60 años por mi padre. Desde el principio ocurrían cosas extrañas, animales mutilados encontrados al amanecer, sombras que asustaban a los clientes nocturnos. Mi padre no creía en supersticiones, hasta que una noche perdió a un empleado, un buen amigo suyo, de forma trágica. Lo encontraron descuartizado junto a las bombas, sin explicación. Solo entonces buscó ayuda en el folclore local. Nos bebimos cada palabra con atención. Don Octavio continuó. Un chamán de la región vino y le dijo a mi padre que debajo de esta tierra moraba un ente maligno antiguo, quizá anterior a nuestra civilización, un demonio territorial que se alimentaba del miedo y la carne de quienes osaran ocupar su dominio durante la noche. Al excavar para poner los cimientos, despertaron a esa cosa. El viejo miró los símbolos pintados. El chamán enseñó a mi padre rituales de contención, símbolos, sal, velas y sobre todo, reglas. Julián levantó la vista al oír eso. Don Octavio asintió. Sí, reglas, rituales cotidianos que debían seguirse para aplacar la sed de maldad del ente, pequeños tributos para mantenerlo a raya. Con el tiempo, esas reglas crecieron, cambiaron según el ente encontraba grietas para manifestarse. Generaciones de empleados han sobrevivido gracias a ellas y a mi vigilancia. Me quedé boquiabierto. ¿Sabía todo lo que iba a pasarnos? ¿Por qué demonios me dejó solo? No pude evitar alzar la voz, dolido y enfadado. El anciano bajó la cabeza avergonzado. Porque ya estoy viejo, hijo. Ya no tengo la fortaleza de pasar esas noches yo mismo. Llevo décadas haciéndolo. Se arremangó la camisa y vi cicatrices quemadas y cortes antiguos en sus brazos. Cada herida es de alguna noche en que me tocó luchar. No quería condenar a nadie más, por eso trabajaba solo.
Pero mi salud empeora, y si yo muero sin un sucesor preparado, el ente quedaría libre para cobrarse muchas vidas inocentes. Necesitaba entrenar a alguien joven. Un silencio cayó entre nosotros. Entendí. Yo había sido reclutado no solo como empleado, sino como protector de la zona. Era mucho para asimilar. ¿Y qué hay de mí?, intervino Julián con suavidad. Yo solo estaba de paso. Vi cosas que jamás podré olvidar. Don Octavio lo miró con simpatía. Hijo, lamento que te vieras envuelto. Créeme que no era mi intención que nadie más sufriera esto. Rebuscó en su bolsillo y sacó una pequeña medalla de plata con un grabado de algún santo. Lleva esto contigo, te protegerá en tu camino. Puedes marcharte cuando te sientas listo. No le diré a nadie lo sucedido. Dudo que alguien crea a un par de locos hablando de monstruos en la gasolinera. Esbozó una sonrisa triste. Julián tomó la medalla, mirándola pensativo. Sus ojos se humedecieron. Yo solo quiero volver a casa. Me apoyé en su hombro. Te acompañaré en cuanto me asegure de que todo esté bien. Don Octavio levantó una ceja. ¿No piensas huir despavorido, Adrián? Después de todo, casi rompes esa regla. Me sorprendí al descubrir la respuesta en mi interior. No, no huiré. Clavé la vista en la libreta ahora sobre el mostrador manchado. Anoche tuve miedo como nunca en mi vida, pero también descubrí algo en mí. Fui capaz de plantarle cara a esa cosa. Y ahora sé a qué nos enfrentamos. Miré al anciano fijamente. Si me marcho, ¿quién protegerá este sitio contigo? ¿Qué pasará con el próximo viajero desprevenido? Es un trabajo duro, muchacho, dijo el anciano con ojos tristes. No podría exigirte quedarte después de lo vivido. Aun si quisieras, te quitaría años de vida la tensión. No está exigiendo, dije, sacudiendo la cabeza. Estoy ofreciéndome. Sentí cada herida y cada horror en mi cuerpo, pero también una determinación férrea. Mi padre solía decir que uno debe enfrentar sus miedos para encontrar su propósito. Quizá mi propósito era llegar aquí, esta noche, para tomar tu relevo algún día y evitar más tragedias. Lancé una mirada a Julián, quien esbozó una sonrisa aprobadora entre sus lágrimas silenciosas. Don Octavio se enjugó una lágrima que le rodaba por la mejilla. Gracias, hijo. No sabes el alivio que me das. No podía seguir mucho tiempo más. Te enseñaré todo lo que sé, todas las trampas y trucos. Entre los dos mantendremos a raya a ese demonio del infierno. Asentí. Me levanté con algo de esfuerzo y Julián me ayudó. El anciano extendió sus brazos y con todo el respeto que se merecía, lo abracé. En ese gesto entendí que ahora compartía su maldición, pero también su misión. Julián decidió marcharse en cuanto confirmamos que su camioneta seguía afuera, ilesa, salvo por la bomba de gasolina colgando. Lo ayudamos a limpiarnos y vendamos un poco nuestras heridas. Antes de irse, nos estrechamos la mano con fuerza. Nunca olvidaré lo que hiciste, Adrián, dijo con sinceridad. Eres un buen hombre. Y don Octavio volteó al anciano. Gracias por salvarnos al final. Lo lamento una vez más, hijo. Cuídate y no viajes de noche por un tiempo, advirtió el viejo con media sonrisa. Julián soltó una risa débil. Créame, no pienso hacerlo. Me a menos. Nos despedimos mientras el sol terminaba de asomarse. Julián conducía por la carretera alejándose, esperanzoso de dejar atrás la pesadilla. Yo lo veía partir sabiendo que, en cierta forma, él podrá volver a una vida normal, pero la mía acababa de cambiar para siempre. Don Octavio suspiró a mi lado contemplando el amanecer. La luz dorada bañaba la fachada dañada de la gasolinera, dándole un aspecto casi pacífico tras la tormenta oscura de la noche. Habrá que arreglar esto antes de que lleguen los clientes diurnos, comentó. Sí, respondí. Les diremos que hubo un asalto o un accidente. Algo inventaremos, confirmó él. Afortunadamente, los pobladores de por aquí saben que es mejor no hacer muchas preguntas. Nos quedamos unos instantes más en silencio, simplemente agradeciendo seguir vivos. Habíamos vencido, al menos por ahora, a la oscuridad hambrienta de este lugar. Y sabía que lo volveríamos a hacer, noche tras noche, mientras fuera necesario. Antes de entrar a buscar escoba y martillo para la limpieza, pregunté a don Octavio algo que me rondaba la cabeza. Esa última cosa, la presencia consciente, nos dijo que volvería. ¿Cree que sea verdad? El anciano apretó los labios. Los demonios mienten,
Pero también son tercos. Si dijo que volverá, hará el intento, tarde o temprano. Me miró con determinación. Pero cuando lo haga, aquí estaremos nosotros, con nuestras reglas, ¿no es así? Asentí despacio, sintiendo una mezcla de miedo y resolución. Aquí estaremos, con cada maldita regla. Don Octavio palmeó mi hombro. Descansa hoy, lo mereces, yo me ocuparé del resto. Mientras el sol se alzaba completamente en el cielo, entramos a la tienda para empezar a reparar lo reparable. Sobre el mostrador coloqué la libreta de cuero abierta por la primera página. Las reglas estaban manchadas de mi sangre en algunas partes, pero seguían legibles. Con un bolígrafo tembloroso, añadí debajo de la 7ª norma una nueva nota. Sobreviví la primera noche siguiendo estas reglas. Si alguna vez lees esto, confía en mí. Por extrañas que parezcan, cúmplelas. No estás solo. Otros antes pasaron por lo mismo. Y si lo haces bien, verás el amanecer. Firmé con mis iniciales al final, AG, sintiendo que con ello honraba a todos los que no lograron contarlo. Cerré la libreta y la guardé en el cajón, lista para estar de nuevo al alcance cuando caiga la noche. La gasolinera Eclipse, así decía el viejo letrero desgastado afuera que nunca noté sino hasta entonces, volvió a la normalidad bajo la luz del día. Para cualquier cliente que viniera, esto sería solo un sitio más con olor a combustible y café barato. Nadie imaginaría los horrores que de madrugada se esconden entre las sombras de sus pasillos. Yo, Adrián, soy ahora guardián de este lugar maldito, y mientras esté aquí, cumpliré cada norma y protegeré este sitio. Porque en cada noche oscura, por más terrorífica que sea, siempre esperaré esa primera luz del alba que nos recuerde que vencimos una vez más. Y si algún incauto se detiene en nuestra gasolinera buscando gasolina a medianoche, bueno, trataré de asegurarme de que siga su camino sin saber jamás lo cerca que estuvo del infierno. El amanecer nos encontró cansados pero vivos. Y aunque mis heridas duelan y mi mente esté plagada de imágenes perturbadoras, sé que hice lo correcto. La oscuridad tiene sus reglas y ahora también nosotros. Y así, hasta que un día quizá logremos librarnos de la maldición para siempre, viviré cada noche con valentía, un ojo en el reloj y otro en la libreta, recordando que, mientras sigamos las normas, aún hay esperanza de ver el sol de un nuevo día.